La salida de Trinidad Steiner del Ministerio de Seguridad abrió una crisis política para el gobierno de Kast en una de sus áreas más sensibles. La exministra dejó el cargo tras una serie de cuestionamientos por la falta de un plan nacional de seguridad estructurado, su accidentada presentación ante el Congreso y las dudas generadas por un oficio enviado a la PDI que terminó bajo revisión de Contraloría. El presidente optó por reemplazarla con Martina Rau, figura de confianza del Partido Republicano. Y para conversar en detalle de la agenda de seguridad y este repentino cambio de gabinete, nos encontramos acá en esta mañana de Turno AM con el ex ministro del Interior, Jorge Burgos. Bienvenido. ¿Cómo está? Hola, buenos días, gusto en saludarlos a los que están ahí en el piso, como dicen en Argentina, aquí en el panel. Sí, muy buenos días. Quisiera comenzar esto preguntándole qué lectura política hace de la salida de la ex ministra Trinidad Steiner de la cartera de seguridad a menos de 3 meses de iniciado el gobierno de José Antonio Kast. Hay varias lecturas, pero yo creo que una pasito en sencillo, así en un idioma que todos compartamos. No hay para qué ser experto en seguridad ni creerse experto, como puede ser mi caso. Yo creo que no resultó la apuesta del presidente Kast cuando conformó su gabinete en materia de seguridad. Y cuando digo apuesta, no estoy exagerando, porque probablemente ustedes, que siguen mucho más la noticia que yo, a lo menos, acordaránse que el nombre de la señora Steiner surgió 3 o 4 días antes de la nominación, o tal vez me quedo largo, porque andaban buscando otro tipo de perfil. En algún momento un perfil de alguien que haya sido parte de las Fuerzas Armadas o de Carabineros, y tengo entendido que ahí los nombres que tenían los habían llevado de candidato y le había ido bien como candidato y no aceptaron renunciar antes de asumir, con bastante razón a mi juicio, los curules que habían sido elegidos, senadores y diputados. Y también buscaron un senador de la 9ª región que venía, ¿no es cierto?, del tema municipal, con una experiencia en materia de seguridad. El señor Rodolfo Carter también dijo que no, por lo que uno lee en la prensa. Entonces, a 2 o 3 días, ¿qué hacemos? Y ahí, no sé de dónde se origina el nombre, pero ahí surge el nombre de la fiscal del norte de Chile, que tenía una buena relación, probablemente por la gente que lo propuso, y se la nombra en una cosa no muy definida. No hubo tiempo con ella de hablar sobre un plan, sobre una estrategia. Yo la verdad es que a veces no sé si la vida. Había mucho titular que convenció a mucha gente con razón, porque a la gente le duele el tema de la inseguridad en la cotidianidad. Y se convencieron que una mano nueva iba a ser distinta, tanto en seguridad, con emigración, en fin. Pero eso no se ha traducido, a mi juicio, en una cosa muy concreta. Y acá la ministra que sale, claro, cometió errores desde el comienzo, que duda cabe, pero también paga una cierta inconsistencia estratégica del propio gobierno. Y yo espero que el nombramiento de un ministro que entiendo que está muy bien evaluado por sus condiciones ejecutivas, yo no lo pongo en duda eso, lo sacan de un ministerio bien importante, que es Obras Públicas, bien importante desde el punto de vista del desarrollo del país, y lo ponen en esta tarea de seguridad. ¿Cuáles serán los lineamientos? ¿Se vendría conversando cuál tiene que ser el input que le tiene que dar? No sé. O van a descansar en sus capacidades, que no están vinculadas al hecho de haber estado en un área de la seguridad, como en el caso de la señora Steiner, que siempre un poco su actuación nunca pudo sacarse, a mi juicio, el uniforme de fiscal, que obviamente no es para el cargo del encargado político de la seguridad, tiene otras condiciones. Entonces, una apuesta fallida, y que por el bien de Chile yo espero que este cambio, a tan pocos días, porque si uno ve históricamente los cambios, este es el más rápido de todo. Y a mí, termino con esto, ¿cómo se llama? Los que están para hablarlos con el nombre, porque estoy como hablando en Nicolás, ¿sí? Geraldine, Nicolás y Camilo. Nicolás y Camilo. Entonces, yo me acuerdo, como ya soy viejo, voy camino a los 70, que en gobiernos que a mí me tocó participar, o desde el Parlamento, o desde el propio gobierno, habían nombres que estaban absolutamente definidos con mucha anticipación, que se iban a hacer cargo de áreas complejas.
3 meses antes del gobierno de asumir a Erwin, Krause iba a ser el ministro del Interior, Benninger iba a ser el ministro de Salas Express, Lago iba a tener, ¿no es cierto?, como ministro del Interior a José Miguel Isuza, que duda cabía. Después de eso fue cambiando un poco, pero Piñera también, al comienzo siempre se pensó que iba a ser Hinspeter en su primer gobierno, después ya empezaron a haber más cambios. En esta vuelta yo creo que hubo una suerte de improvisación, fíjate, y de alguna manera la señora Steiner es como un efecto de esa improvisación. Jorge, ¿usted de los que cree que la política para los políticos o cree que un fiscal puede, digamos, tener esa... Porque se ha apuntado mucho a esa, como que los fiscales les costaría eventualmente aterrizar, y el caso de Steiner es tal vez el más elocuente, aterrizar a un cargo político al menos de esta envergadura. Sí, yo no creo que haya una regla absoluta, pero en general tiendo a coincidir que ese dicho pastelero a tus pasteles es un buen dicho también en la política, también en las profesiones, también en los medios de comunicación. No se puede, ¿cómo decirlo? Yo no cuesta nada pegarle en el suelo a las personas que están en un mal momento. Yo trato de no hacer eso en mi vida, entre otras cosas porque no me lo hagan a mí. Pero es difícil que una persona que no tenía experiencia en enfrentar los medios de comunicación, ninguna, o muy poca, solo por hechos puntuales, o que no estaba preparada para el cargo, que no estaba en la profundidad de la política, lo que sale, lo que no sale, pudiera en un poco tiempo aprender ese oficio. ¿Sabes por qué? Puede aprenderlo, son personas inteligentes, pero están expuestas todos los días. Porque yo voy a dar un ejemplo. Si nombro un tesorero de la República con poca experiencia en el tema de tesorería general, porque es un ingeniero industrial, ese señor o señora puede aprender a los 2 meses o al mes, porque no va a tener tiempo para aprender, no va a tener los focos, la necesidad de dar respuestas certeras, definitivas, o aproximarse a la certeza. Tampoco es imposible darla absolutamente. Entonces, creo que ese elemento de pastelero a tus pasteles, y tu pregunta está presente. En otras áreas puede ser más discutible. En fin, nosotros hemos tenido economistas que han venido de la academia, fundamental, pero también vinculados a la política. Siempre una cuota de política es buena. Encuentro que el gobierno del presidente Kast, por una opción, porque el juicio de reproche a los políticos es severo, ¿eh? Él hizo un gabinete fundamentalmente de independientes, de personas que bien exitosas en otra área, en la profesión de abogado, en el management, en la gerencia general, en la tecnología, pero eso requiere también... alguien podría dar la vuelta a la mañida frase que la repiten todos, ¿no? Es la economía estúpido, ¿se acuerdan? Claro. Podría ser uno, es la política estúpido. Sí, ¿Ah? Un clásico. Jorge, usted ha estado también ahí en gabinetes que en su momento fueron tensos, que habían pugnas internas, Sí. y algo que está ocurriendo, de hecho, en este gobierno, y que da la sensación que también este cambio de gabinete apunta hacia allá, especialmente, y se lo digo concretamente, en esta gallito que se tiene con el segundo piso, ¿cierto? Con Irarrázaval en particular, que fue el que diseñó este gabinete, y también con el poder que empieza a agarrar Alvarado. ¿Cómo ve esa pugna? ¿Cuál es su evaluación? Y también aludiendo a su experiencia en eso que todos más o menos recordamos, esas tensiones que habían en los distintos gabinetes en los que usted estuvo. Es un diseño distinto. A ver, un poquito de historia. El concepto de segundo piso es un concepto que se instala en Chile con el gobierno del presidente Lagos. El presidente Frey y Elwin había jefes de gabinete, asesores, speechwriter, pero no había el concepto institucionalizado, o semi-institucionalizado, porque nunca ha estado muy institucionalizado, de un segundo piso. Y el gobierno de Lagos tuvo un segundo piso bien potente, pero ojo, era potente, pero no decidía qué ministro. Ellos hacían un seguimiento de la gestión.
para el presidente. Y podían decirle al presidente, oye, mira, el subsecretario del Interior, Jorge Burgos, no me gusta cómo está actuando. ¿Por qué no lo llaman? ¿Por qué no? Porque el presidente podría decir, ya, vamos a citarle a una reunión, o cítenle usted, indíquenle. Pero era una cosa más low profile, más de segundo piso, digamos. Un cortafuego estratégico. Exactamente. Piñera 1 también tuvo ahí un segundo piso, no me acuerdo exactamente los nombres, pero algo inspirado en Lagos. La presidenta Bachelet 1 también, donde el número 1, el segundo piso en ese gobierno era Peñailillo, ¿de acuerdo? Pero no sustituían la gobernanza ministerial. El presidente Boric también tuvo un segundo piso que lo aconsejó Malón varias veces, pero aparentemente no tenía voz decisiva paralela, simétrica con el ministerio, hasta donde yo sé. Por todo lo que se dice, es un segundo piso que decide, que toma decisiones. Tú me acabas de decir que ubicó a los ministros. Entonces, muy poderoso. Y es súper complicado porque el poder tan fuerte en la administración pública, en un régimen presidencial, tiene que tener una consecuencia. Y esa consecuencia en el caso de los ministros es su responsabilidad política, la acusación constitucional, su responsabilidad administrativa. ¿Y el segundo piso qué? No se lo puede acusar constitucionalmente, son honorarios, en consecuencia la Contraloría puede actuar mucho menos. Yo creo que ese diseño, a mi juicio, no está bien hecho. Jorge Y Burgos. tengo la impresión de que va a cambiar. Va a cambiar por presidente Kast. Viene de la política también. Claro. Yo fui colega de él 12 años en la Cámara de Diputados. ¿Y trabajaba o no 12 trabajaba? años. Porque dicen que no era de los más activos. No, yo tengo el recuerdo que trabajaba en la Comisión de Educación. No era de grandes discursos en el foro. ¿Ah? No mejoraba en ese sentido. No, porque- nunca escuché, oye, entremos al hemiciclo porque iba a hablar Kast. Sí, ¿Ah? pues es como dicen. Bueno, tampoco escuché entremos al hemiciclo porque iba a hablar Burgos, para ser franco. Bueno, Sí, entonces, pues, no había cariño, pero hay que decirlo, ayer miraba La Hora Liberal de Radio Agricultura y claro, había gente que estaba Héctor Soto. Y Héctor Soto decía que no inflamaba los corazones Kast en ninguna... no, no era bueno en ese sentido. Oiga, le queremos agradecer. no, y eso, como dices tú, se ha mantenido en un discurso más bien plano. Pero no, yo no lo calificaría de flojo. Yo tengo el recuerdo que trabajaba mucho en educación. Yo no pensaba muy diferente. Era súper duro con la concertación. Sí. Jorge, Esta concertación que hoy día se añora como un buen gobierno era durísima. Jorge, se espera que hoy día, al menos en lo que dice, se rumorea harto, que hoy día sale el informe de Contraloría, justamente por lo de Trinidad Steiner, esta salida, que al menos se está apuntando a nivel de, si se quiere, como una de las causas importantes, que fue la salida de la ex directora de la PDI, ¿cierto? Consuelo Peña. ¿Cree usted que fue esa la estocada final, este informe que ya más o menos se ha adelantado de que al menos no va a ser el más favorable para la ex ministra Steiner? Mira, tengo la misma, tengo la información que tú me das y que leí en otras partes, que es un informe de duro reproche o de reproche al menos. Si es así, porque la Contralora atendía a las características, lo complejo que es que sea una ministra reprochada, mandó un warning, un aviso al gobierno, puede haber contribuido. Qué duda cabe. Qué duda cabe. Pero yo creo que hay una acumulación de cosas que hablábamos al comienzo, una cierta sensación de incerteza, de que estaba aprendiendo, ciertas declaraciones demasiado rimbombantes. Yo me acuerdo que una de las primeras declaraciones fue vengo a reponer el Estado de Derecho. Tú, macho, tenemos problemas, zonas que están demasiado tomadas por el narco en las grandes ciudades. Es cierto que tenemos un problema y hace muchos años. Por otra parte, en Chile Jorge, hay un Estado de Derecho. Es decir, vengo a reponer el Estado de Derecho, es decir, no hay Estado de Derecho. Entonces, eso es muy rembombante. Y el comienzo que ustedes Claro. recuerdan, que todos quedamos con distintas sensaciones, pero ninguna positiva, respecto de cómo lo hizo con ocasión del retiro de la funcionaria de Carabineros. Pues hay distintas versiones, pero ninguna
es para salir, oiga, realmente bien lo que hizo. Eso está fuera de discusión que fue malo. Claro. Por otra parte, Jorge, queríamos agradecerle por acompañarnos en esta mañana de Turno AM para ir finalizando. ¿Qué debería hacer ahora Martín Arrau en sus primeras semanas para recuperar confianza? ¿Cree que debe presentar un plan formal, ordenar la relación con las policías, recomponer este vínculo con el Congreso, dar señales públicas de resultados? ¿Qué sugerencias le Tiene que daría? hacer muchas cosas, muchas, pero si yo, no soy nadie para recomendar, pero si yo eligiera 3, yo diría tiene que, por ejemplo, sus salidas públicas, ser salidas públicas estudiadas. No salir por todo, salir cuando es necesario, preparadamente a dar certezas, no a crear interrogantes. Esa es una cuestión básica en el mundo actual. Lo dejamos como titular ese. Para agradecerle mucho su presencia esta mañana, dar certezas, parece ser la clave para este proceso. Le agradecemos mucho, Jorge. A usted un gusto, ojalá que no haya sido muy fome. Yo estoy muy No, fome. para nada, cero. No, Ya. bueno. Todo bueno. No, tranquilo. Ya. Muchas gracias. Ustedes son muy jóvenes, le tengo miedo yo. Ya, chao, un abrazo. Chao, suerte.